Tratamiento de líquidos cloacales. Recordemos, el líquido cloacal, que tiene su origen en la actividad humana, llevan en su composición gran parte de agua y son transportados por las redes colectoras. Este líquido cloacal tiene características básicas como composición, concentración, condición, y todos estos parámetros provienen de laboratorio. ¿Por qué tratar los líquidos cloacales? Los contaminantes presentes en líquidos cloacales son generalmente una mezcla de compuestos de origen orgánicos e inorgánicos. En la práctica es imposible obtener un análisis completo de cada uno de los compuestos. Sin embargo, para el diseño de una planta de tratamiento, algunos parámetros serán suficientes para caracterizar el líquido y diseñar la planta. Estos parámetros son la demanda bioquímica de oxígeno y la concentración de sólidos. Líquido cloacal, ya sabemos que por su composición es agresivo para el medio ambiente y para la salud. Por eso se lo debe tratar, para modificar su condición de agresividad y no afectar el medio en el que se disponga el cuerpo receptor. En los tratamientos de líquidos cloacales también tienen importancia y depende mucho el tipo y el grado de tratamiento del cuerpo receptor, que puede ser un río, un lago, una laguna, disposición directamente en el suelo, en el océano, etc. El cuerpo receptor es el lugar de disposición final del líquido cloacal tratado, y en algunos lugares el vuelco se hace sin tratamiento o con un tratamiento mínimo. Cuando diseñamos un tratamiento de líquidos cloacales, debemos conocer el cuerpo receptor de nuestras futuras descargas de efluentes tratados, bien las prestaciones que está realizando ese cuerpo receptor, como provisión de agua, recreación, etc. Y en función de estos, además de otros factores a considerar establecidos en las normativas, el grado de tratamiento estará basado sobre la capacidad receptora para asimilar los residuos este cuerpo receptor. En nuestro país existe una ley de presupuestos mínimos que establece la calidad mínima ambiental que deben tener los cursos de agua para que no se deterioren. Por ejemplo, existen límites para el vuelco de efluentes. Incluso cada provincia tiene o debería tener sus normas de calidad y todas de ellas estarán condicionadas al uso que se le va a dar al agua. Por ejemplo, para consumo humano, para industria, para riego, para recreación, etc. Es muy importante entonces el cuerpo receptor en nuestro diseño de una planta de tratamiento. ¿Cómo clasificamos los tratamientos de líquidos cloacales? Se clasifican por etapas de tratamiento. Los líquidos cloacales generados por una población pueden ser tratados por distintas tecnologías según las características socioeconómicas del lugar. Estas técnicas de tratamiento, algunas conocidas por ustedes, incluyen tratamientos situs como cámaras sépticas, pozos absorbentes, zanjas de nidificación o tratamientos fuera del lugar de generación. Esta última alternativa es la que incluye distintos sistemas de tratamiento cuya clasificación vamos a describir en la tabla. La clasificación de tratamiento del líquido cloacal se la puede realizar en función de la etapa de tratamiento. La primera etapa a la que es sometida un líquido de tratamiento es al pretratamiento. En el pretratamiento hay una remoción de constituyentes tales como sólidos en suspensión de gran tamaño y arena,
que pueden causar problemas operativos en las instalaciones de tratamiento. El pretratamiento de las aguas se define como un proceso de eliminación de los constituyentes cuya presencia puede provocar problemas de mantenimiento y funcionamiento de los diferentes procesos, operaciones y sistemas auxiliares que tengamos en una planta. O dicho de otra manera, son procesos físicos para la eliminación de sólidos y también procesos para minimizar las variaciones de las características del líquido a tratar. Los pretratamientos se utilizan tanto en los procesos de potabilización de agua como en los de tratamientos de efluentes. Una primera clasificación de los procesos más comunes de pretratamiento que se utilizan en los tratamientos de efluentes y que vamos a trabajar nosotros son las rejas y el desarenador. Este tema, rejas y desarenador, el desarrollo de este tema lo veremos cuando abordemos estas unidades específicamente en la secuencia de tratamiento en una planta. Continuando con la etapa de tratamiento, nos encontramos con el tratamiento primario. Tratamiento primario en donde hay una remoción física de una porción de los sólidos suspendidos y materia orgánica. El tratamiento primario remueve por medios físicos materias suspendidas y flotantes, mejorando sus condiciones estéticas y reduciendo la carga contaminante para los posteriores tratamientos. El tratamiento primario incluye los procesos de sedimentación y flotación que también veremos específicamente en las plantas de tratamiento y en la secuencia que sigue. Tratamiento secundario, la parte más importante del tratamiento, en esta se realiza una remoción de la materia orgánica coloidal y disuelta en el agua. Acá se remueven las sustancias orgánicas que consumen oxígeno en el líquido cloacal. En general, los métodos utilizados son métodos biológicos. Los tratamientos biológicos, a su vez, se van a dividir, como vamos a ver posteriormente en la clasificación, en aeróbicos y anaeróbicos, según el tipo de bacterias presentes para llevar a cabo la degradación de la materia orgánica. Dentro de los tratamientos que se realizan en la etapa de tratamiento secundaria, nos vamos a encontrar con procesos aeróbicos que se pueden distinguir según los microorganismos que estén. Y estos microorganismos que estén adheridos a un material soporte o un microorganismo aeróbico en suspensión. En eso se distingue el tratamiento de barros activados, en donde la biomasa que va a tratar y va a degradar la materia orgánica está permanentemente suspendida en el líquido cloacal a tratar. En esos tenemos los procesos de barros activados con aireación extendida, zanjas de oxidación. Son tratamientos en donde en todo momento se incorpora aire al líquido cloacal y de ese aire las bacterias toman el oxígeno para poder degradar la materia orgánica. Otra clasificación de los tratamientos aeróbicos son los tratamientos que se dan a partir de la formación de una película fija sobre un material de soporte. Puede ser material soporte de origen mineral como una piedra o un plástico, como veremos.
más adelante cuando veamos esta unidad. Los lechos percoladores veremos puntualmente cuando resolvamos el práctico de planta de tratamiento en nuestra asignatura. También existe un tratamiento biológico anaerobio en donde el tratamiento se denomina tratamiento UASB y su traducción al español reactor de mantos 2. También dentro de los tratamientos biológicos podemos encontrar los sistemas de tratamientos mediante lagunas, donde el tratamiento que se realiza en una laguna es un tratamiento biológico, pero también abarca el tratamiento primario en el sistema de laguna. Temas de tratamientos mediante sistemas de lagunas que veremos específicamente en otra unidad de la asignatura. Bien, tengan presente ustedes que dentro de los tratamientos biológicos anaerobios hay uno que es conocido por ustedes, que es el que se da en cámaras sépticas. También en los sistemas lagunares de tratamiento se pueden dar tratamientos biológicos aeróbicos y anaeróbicos. El tratamiento secundario es la, es la parte más importante y que requiere control dentro de la línea de tratamiento porque en ella una, se lleva una gran actividad biológica que va a producir la remoción de la materia orgánica coloidal, que es la que va a consumir oxígeno del cuerpo receptor, si yo no lo tratara a ese líquido, y con este tratamiento biológico lo que yo hago es reducir la carga orgánica coloidal del líquido local y disminuir así su demanda bioquímica de oxígeno. La otra etapa que continúa tratamiento es el tratamiento terciario. Este tratamiento terciario tiene relación con el mejoramiento de la calidad del efluente que abandona la etapa de tratamiento secundario y va a ser dispuesto ya directamente en el cuerpo receptor, su disposición final. En el tratamiento terciario también se remueven nutrientes como nitrógeno, fósforo, además de la continuación de los procesos de remoción de materias orgánicas y sólidos suspendidos. En este tratamiento se incluye procesos de desinfección que de acuerdo al sistema de tratamiento va a requerir o no la incorporación de un producto químico. También es importante esta etapa de tratamiento terciario como mejoramiento de la calidad del efluente porque acá se hace una remoción de los patógenos y la medición de eficiencia en remoción de coliformes se visualiza prácticamente en órdenes logarítmicos. Planta de tratamiento. Elección de la línea de tratamiento. Tenemos siempre en cuenta que en el desarrollo de estrategias de saneamiento urbano trae aparejado un estudio de factibilidad que contempla aspectos económicos, técnicos y ambientales. En particular, el crecimiento de la población y el plan urbano de cada localidad que afectan la factibilidad y la sustentabilidad del plan de saneamiento. Dentro de ese plan de saneamiento se incluye también los tratamientos. Una planta de tratamiento sirve siempre para reducir la cantidad de contaminantes que se liberan al medio ambiente. Una planta de tratamiento está conformada por unidades de tratamiento con funciones específicas en las que se desarrollan procesos controlados.
que combinados nos permite transformar el líquido cloacal modificando su condición inicial de agresividad. La selección de un proceso de tratamiento de aguas residuales o de la combinación adecuada de ellos depende de varios factores. De la característica del líquido cloacal crudo, característica que se determina a través de análisis laboratorio, de la calidad requerida del efluente, la salida de esa planta de tratamiento, esa calidad requerida está condicionado por el cuerpo receptor y lo que éste pueda recibir. La disponibilidad de terrenos, que es un condicionante también en el diseño de una planta de tratamiento. La disponibilidad de terreno nos limita al tipo de tratamiento a adoptar, dado que hay tratamientos como el de lagunas de estabilización que requieren grandes extensiones de tierra. Los costos de construcción y operación del sistema de tratamiento y también la confiabilidad del sistema. Dado que en la adopción de un sistema de tratamiento también tenemos que tener en cuenta las regiones en donde va a estar implantado esa planta de tratamiento, con qué personal capacitado y calificado se dispondrá para la operación de esa planta. También hay que tener en cuenta la facilidad de optimización del proceso para satisfacer con más exigencia requerimientos futuros. Recuerden que uno diseña una planta de tratamiento, pero a medida que pasa el tiempo, la población crece y consecuentemente el tratamiento debe crecer acompañando la expansión urbana. La planta de tratamiento está conformada por unidades de tratamientos con unidades específicas en las que se desarrollan procesos controlados, que combinados nos permiten transformar el líquido cloacal modificando su condición inicial de agresividad. Nosotros en la asignatura y en el trabajo práctico número 5 veremos una planta en donde se desarrolla un tratamiento completo, interviniendo fenómenos físicos, químicos y biológicos. En imagen, ustedes pueden ver un tipo de planta con la secuencia y unidades adoptadas para el tratamiento del líquido cloacal. Puede existir alguna variante o complemento dado el avance tecnológico, experiencias o modos de operación de distintas regiones. Acá, en esta secuencia que ustedes pueden ver, en donde el líquido cloacal crudo contaminante ingresa con una determinada calidad, egresa con una calidad acorde a las normas de vuelco y ese líquido tratado dispondrá en el cuerpo receptor, que como mencionamos anteriormente puede ser un lago, un río, el océano, podemos disponer sobre el suelo, etc. Acá en esta secuencia de tipo de tratamiento no falta nada. Acá se realiza un tratamiento completo con el objetivo concreto de reducir la demanda bioquímica de oxígeno y reducir la concentración de sólidos suspendidos a valores aceptados por el cuerpo receptor y por el medio ambiente. La forma de lograrlo siempre, además de los fenómenos físicos y químicos, es utilizando fenómenos de la naturaleza mediante la acción degradante de microorganismos, mayormente compuestos por bacterias. En una planta de tratamiento nos vamos a encontrar siempre con dos líneas de tratamiento. Una que corresponde al tratamiento al líquido y otra
línea que corresponde al tratamiento de los barros generados en el tratamiento del líquido cloacal. Podemos evidenciar en esta parte superior el tratamiento de los líquidos del líquido. El líquido ingresa primeramente por una reja, luego pasa a un proceso de desarenado. El líquido también es en todo momento medido, el caudal circulante, pasa a un proceso a través de un desengrasador, a un proceso de sedimentación, a un proceso de tratamiento biológico en un lecho percolador. Posteriormente pasa otra vez a un proceso de sedimentación y finalmente pasa líquido ya cloacal altamente contaminante, en donde esa carga de contaminante ya ha sido degradada, pasa a un proceso de desinfección para ser volcado al final al cuerpo receptor. Los barros que se acumulan en alimentadores hay que tratarlos. Es un barro con alto contenido de materias orgánicas y el tratamiento de esos barros se realiza a través de un proceso aeróbico en un digestor de barro. Y posteriormente, a la salida del digestor de barro, ese residuo, que ya ha reducido su volumen y contenido de humedad, se dispone libremente en unas playas de secado para terminar el tratamiento de los barros. Bien, en esta secuencia, ustedes pueden identificar las etapas de pretratamiento, de tratamiento primario, de tratamiento secundario y el tratamiento terciario, etapas que han sido descritas anteriormente en las filminas que hemos pasado. Ahora continuaremos viendo cómo se dimensiona cada una de estas unidades de tratamiento y qué datos tenemos que considerar para su dimensionamiento. Bueno, continuando la secuencia en el tratamiento de los líquidos cloacales, el primer elemento que se interpone al escurrimiento es la reja. En los procesos de tratamiento de agua residual, las rejas se utilizan para proteger bombas, válvulas, conducciones y otros elementos contra posibles daños y obturaciones provocados por la presencia de elementos de gran tamaño. Lo que realiza la reja es retener todos los elementos de gran tamaño que vienen con el líquido cloacal y de esa manera se pueden proteger las instalaciones. ¿Cómo son las rejas? Son barrotes metálicos que se disponen con una determinada separación y dependiendo de esa separación se las clasifican en finas, medianas y gruesas. Existen rejas de limpieza manual y mecánica. Y dentro de las rejas de limpieza mecánica, estas pueden ser continuas o intermitentes. Tenemos rejas que pueden ser fijas o móviles en este caso. Cuando fijas son de limpieza manual y móviles de limpieza mecánica. Esquema, ustedes pueden ver la dirección del flujo en un renal rejas y las rejas dispuestas con una determinada inclinación y en la parte superior una bandeja para retener todos los elementos que fueron retenidos por la reja. ¿Cómo se opera? Un operador en la parte superior se posiciona y con un rastrillo retira todos los elementos retenidos en la reja y lo deposita en esta bandeja que no es nada más, como pueden ver en la planta, una bandeja
perforada. Esquema, ustedes pueden ver un esquema de rejas cuya operación de limpieza la realiza en forma mecánica a través de un dispositivo en que un rastrillo recorre todas las rejas, la reja hasta la parte superior, retirando todos los elementos retenidos y depositándolo en un contenedor. Por ejemplo, pueden ver un canal de rejas doble en donde se diseña de manera duplicada para tener un canal de rejas en servicio y otro en reserva. De esta manera, cuando tengo que proceder a la limpieza de un canal de rejas, hago circular el flujo por el otro canal de rejas. Todo eso se logra regulando, accionando las compuertas. Con estas compuertas que pueden ver acá en esta planta, ustedes pueden orientar el flujo del líquido cloacal a tratar, orientarlo a un canal de reja. Cuando uno tiene que dimensionar las rejas, lo va a hacer respetando criterios de diseño que está en la bibliografía que se les provee, bibliografía básica y bibliografía que complementa este tema, y van a ver que las rejas y el canal de reja se dimensionan para velocidades de escurrimiento del líquido cloacal menor a 0,60 metros por segundo. Y en una reja lo que se hace es determinar la pérdida de energía localizada que se genera en la reja y pérdida que se genera también por la obstrucción de la reja, que hace que la sección de escurrimiento disminuya, la velocidad de pasaje del líquido a través de los barrotes aumenta y consecuentemente vas a aumentar la pérdida de energía, evidenciando en el escurrimiento un desnivel en el canal de reja, aguas arriba y aguas abajo de la reja. Este desnivel, el delta H, se determina para que, en función de esto, yo voy a operar, voy a decidir a qué altura voy a proceder a la limpieza de la reja para poder seguir operando mi planta y la circulación del líquido a través de esta sin problema. Recuerden que la circulación del líquido dentro de una planta también de tratamientos líquidos cloacales, hay en etapas o tramos de la planta que el escurrimiento se realiza a gravedad, en donde una variación ya muy significativa de esta pérdida de energía puede comprometer el escurrimiento a gravedad en unidades siguientes de tratamiento. Ustedes pueden ver en esta expresión que corresponde a la determinación de una pérdida de energía localizada a partir de determinar la velocidad de escurrimiento del líquido cloacal a través de la reja, con la reja en una situación de reja limpia, donde tiene toda la sección de pasaje libre entre barrotes, y otra velocidad con reja sucia, que va a ir en aumento a medida que va a ir aumentando la obstrucción en la reja. Consecuentemente, cuando se va obstruyendo a distintos grados la reja, la sección disminuye y va a aumentar la velocidad. Cuando la reja está totalmente limpia, la velocidad con reja sucia y reja limpia son coincidentes para esa situación y la pérdida de energía será nula. Entonces, el canal de reja es el primer elemento que se interpone al escurrimiento del líquido cloacal en una planta de tratamiento con el objetivo de retirar cuerpos o elementos gruesos y medianos que pueden venir con el líquido cloacal y así proteger
relaciones. Generalmente en las plantas de tratamiento se recurre a rejas finas porque el líquido cloacal ya previamente pasó por unas rejas en las estaciones elevadoras. Continuando con el tema de rejas, para ir cerrando, vamos a ver unas imágenes en las que ustedes pueden ver en esta primera imagen un canal de reja en donde en primer lugar se van a encontrar con las rejas gruesas y en la parte de atrás con las rejas finas. Pueden ver que las rejas están dispuestas de forma inclinada. En la parte superior se encuentra una bandeja perforada y el operador se posiciona en la parte superior y con un rastrillo retira todos los elementos que fueron retenidos por la reja y lo deposita en esta bandeja perforada. En la siguiente imagen pueden ver un canal de rejas, una reja, en este caso unas rejas gruesas, en donde está circulando el líquido cloacal. En la otra imagen pueden ver un canal de rejas en donde la limpieza se realiza en forma mecánica y de manera intermitente. El funcionamiento de estas rejas mecánicas intermitentes responden al esquema que anteriormente les. En otra imagen pueden ver también un conjunto de rejas gruesas y las bandejas para retirar todos los elementos retenidos. Acá pueden ver ya que algunos elementos fueron retenidos en la reja y atrás en la imagen apenas se ve, pero pueden ver las rejas finas. Última imagen, pueden ver una reja mecánica, pero de accionamiento continuo. Esta reja en todo momento, esto es una especie de cadena que está girando en forma permanente y va levantando todos los elementos que trae el líquido cloacal. Elementos de gran tamaño, ustedes pueden ver en la imagen sobre todo los elementos que ya la reja ha retenido. Continuando en la secuencia del líquido cloacal, veremos la misión que cumple el desarenador, que no es nada más que la de eliminar del líquido cloacal los elementos de característica granular de origen inorgánico que poseen mayor velocidad de asentamiento. Entonces, se usa un desarenador para remover arena, gravas, partículas u otro material sólido que tenga velocidad de asentamiento o un peso específico mayor que el de los sólidos orgánicos degradables. El término arena, empleado en el tratamiento de las aguas residuales, corresponde a partículas que poseen dos características y que se las menciono a continuación. Primero, que la partícula no es degradable, o sea que no es putrescible, y tienen velocidad de sedimentación sensiblemente superiores a la de los sólidos orgánicos putrescibles y que pueden ser transformados en los procesos posteriores en la línea de tratamiento. La segunda característica, sobre todo, velocidad de sedimentación sensiblemente superior a la de los sólidos orgánicos. Esta característica diferencial constituye el principio de funcionamiento de los desarenadores. Un desarenador no es nada más que un sedimentador selectivo, porque solamente va a retener los granos de arena de origen mineral y que tienen, como recién mencioné, una velocidad de asentamiento mucho mayor que la de los sólidos degradables. ¿Por qué retiro las arenas? Estas arenas pueden afectar
en los equipos electromecánicos y además las arenas, al ser de origen mineral, material totalmente inerte, porque es de origen inorgánico, en las etapas siguientes de tratamiento como sedimentación y la de tratamientos biológicos, va a aportar volumen. Esa arena va, si no la retiro antes porque tiene una velocidad de sedimentación mayor, va a ir a la tolva del sedimentador primario. Por eso es necesario que en esta etapa de tratamiento retirar los granos de arena. ¿Cómo se logra esto? Reduciendo la velocidad, pero la reducción de velocidad debe ser tal que no permita tampoco la deposición de materias orgánicas. Se fijan velocidades límite en el desarenador entre 18 a 30 centímetros por segundo. Para proceder a la separación de la arena, se debe provocar entonces la reducción de velocidad por debajo de los límites de sedimentación de los granos de dichas arenas, pero por encima de los de la sedimentación de materia orgánica. Yo tengo que tratar de que no sedimente en el desarenador materia de origen orgánico. Y si sedimentara, porque es inevitable, siempre alguna partícula de origen orgánico degradable va a ser retenido en el desarenador, no debe ser ese contenido de materia orgánica mayor a un 10%. La teoría aplicable a los desarenadores es la de sedimentación de partículas discretas, partículas tipo 1, como vieron ustedes en potabilización del agua, incluyendo bajo esta denominación aquellas caracterizadas por unas dimensiones definidas, así como su volumen y también su densidad. La disposición final también de todos estos residuos que fundan en el desarenador se tiene que realizar en un relleno sanitario controlado y el diseño del relleno formará parte del proyecto de la planta de tratamiento. En etapas siguientes veremos la etapa final de la línea de tratamiento de barros, en donde tendremos las playas de secado y en esas playas de secado se pueden disponer las arenas provenientes del desarenador. La limpieza del desarenador también puede ser de manera continua o intermitente. ¿Y cómo se clasifican los desarenadores? Estos se clasifican en función de caudales variable o constante. También por su velocidad horizontal. Si está regulada automáticamente o no regulada automáticamente, o si la velocidad en todo momento es constante. Nosotros veremos en nuestro trabajo práctico un desarenador de flujo horizontal y con control de velocidad, en donde la velocidad en todo momento se va a mantener constante en el canal desarenador. Vuelvo a repetir, lo dije anteriormente, las velocidades de circulación en un canal desarenador está entre 18 y 30 centímetros por segundo. Hay varias alternativas para poder conformar en la planta de tratamiento la unidad para el desarenado. Una de ellas es la que vamos a ver nosotros empleando un canal de sección variable y un aforador parcial. De esta manera, la velocidad va a estar regulada automáticamente en todo momento y manteniéndose constante a pesar de que el caudal va a ir variando a lo largo del día, de las horas del día y a lo largo de los días del año. Esquema, ustedes pueden ver en planta una unidad de desarenado que consiste en dos canales desarenador que tienen una determinada longitud y una sección transversal
cuya sección transversal responde a una geometría que es variable, porque variando la sección en todo momento yo puedo conseguir la constancia de velocidad. La unidad, conformada por dos canales desarenadores y un aforador, operan uno en reserva, otro en servicio, y puedo forzar, direccionar el flujo a través de válvulas o compuertas. En el canal desarenador, la altura va a ser variable, la profundidad va a ser variable porque va a depender de la variación de caudal. Pero esa altura va a ser siempre igual a la misma altura que va a poseer el líquido cloacal en la canaleta parcial o el aforador parcial, siendo siempre el tirante en el aforador igual al tirante en el desarenador. Varía el tirante, pero la velocidad siempre se va a mantener constante. El fondo del canal desarenador está constituido o conformado por unas rejas de losetas de fondo con una geometría que permite que la arena que sedimenta sobre esa loseta se deposite rápidamente en la tolva de ese desarenador, y esta tolva también se dimensiona teniendo en cuenta un determinado tiempo de alojamiento de las arenas, y posteriormente después hay que realizar la limpieza. El desarenador que nosotros vamos a ver en el esquema que ustedes están viendo es un desarenador de limpieza manual, en donde pueden realizar limpiezas periódicas abriendo esta válvula y desagotando el fondo del desarenador y arrastrando en ese desagote las arenas depositadas. Siempre al canal desarenador, para el esquema que nosotros vamos a ver en nuestro trabajo práctico, va a ir acompañado de una unidad de aforo. Una canaleta parcial, que es una canaleta que tiene dimensiones ya estandarizadas, que para cada rango de caudal existe una canaleta con las dimensiones de todas sus partes. ¿Cómo se dimensiona un desarenador? Yo lo voy a dimensionar a partir de plantear dos hipótesis. Primero, si ustedes prestan atención en este esquema, el caudal que pasa por el aforador es el mismo que pasa por el canal desarenador. Y la velocidad en el canal desarenador será constante. Con esas dos hipótesis, el caudal del aforador igual al caudal del desarenador y la hipótesis de velocidad constante en el canal, yo voy a dimensionar. El aforador responde a la expresión C por H elevado a un coeficiente n. El caudal en un canal desarenador responde al producto de la velocidad de escurrimiento por la sección transversal de ese canal desarenador. Viendo estas hipótesis, entonces vuelvo a repetir lo que está en la fila anterior, y yo hago una diferenciación de la ecuación número 1, en donde el diferencial de caudal en el aforador responde a esta expresión. Como se trata de una sección transversal variable, y de esta manera yo puedo conseguir la constancia de velocidad en todo momento para cualquier caudal que circule, planteo que un diferencial de caudal resulta igual al producto de la velocidad, que es constante,
por la sección diferencial de escurrimiento. Esa sección diferencial de escurrimiento está dada por el ancho X y la altura diferencial. Igualando estas dos expresiones de diferencial de caudal en el aforador y en el desarenador son iguales, puedo obtener la ley de variación de esta sección transversal. Por la expresión, ustedes pueden ver que responde a la ecuación de una parábola, en donde la altura h va a depender de la altura del líquido cloacal en el aforador parcial fácilmente determinable, y las constantes n y c también están de acuerdo al tipo de canaleta que será seleccionado. Entonces, para cualquier nivel, un nivel mínimo, la velocidad constante. Para un nivel de caudal medio circulando, un nivel más alto dentro del canal, la velocidad se va a mantener constante. Y para un nivel correspondiente a caudal máximo, la velocidad, la velocidad siempre se va a mantener constante independientemente del caudal de circulación. Y esa constancia de velocidad se consigue obteniendo la ley de variación de esta sección transversal. Esta sección les va a asegurar la velocidad constante. Otro tema a obtener en el desarenador es su longitud. Esa longitud se la puede obtener a través del ábaco de Kibel-Island, y se obtiene la longitud del desarenador en función del tamaño de la arena, de la profundidad del líquido que circula en el canal desarenador y también de la velocidad de circulación. En función de esos tres parámetros yo puedo obtener la longitud del desarenador. Longitud del desarenador se obtiene a partir del ábaco de Kibel-Island. Desengrasador. Esta unidad en la línea de tratamiento para grasa, aceite, material flotante, si yo no lo retiro, se puede depositar sobre la materia oxidante, retardando el proceso de estabilización de esa materia orgánica en las unidades de tratamiento biológico. En el esquema, ustedes pueden ver una unidad desengrasadora. El líquido ingresa por la parte inferior y también sale por la parte inferior. A medida que el líquido transita dentro de esa unidad, las grasas, aceite, material flotante ascienden hasta la superficie libre que se forma en esa unidad de tratamiento. Para favorecer el proceso, hay unidades que se inyecta aire por la parte inferior, favoreciendo el proceso de ascensión de los materiales flotantes. Se dimensiona calculando siempre su volumen. Este volumen es determinado en función del caudal y la permanencia. Permanencia que se establece entre 5 a 10 minutos. La profundidad del líquido dentro de la unidad, o sea, el tirante, está condicionada a la velocidad ascensional de las grasas de aceite. Velocidad que está comprendida entre 0,20 a 0,25 metros por minuto. Para dimensionar, yo determino el volumen en función del caudal y permanencia y la profundidad o el tirante en función de la velocidad ascensional y la permanencia. Determinado el volumen, determinado el tirante, yo puedo sacar a partir de estos dos valores calculados la superficie de la unidad desengrasadora. A esa superficie le doy forma rectangular a partir de establecer una relación largo y ancho. Tengo finalmente dimensionado la unidad desengrasadora. Siguiendo
la secuencia en el tratamiento. Para concluir el tratamiento primario tenemos el sedimentador primario. Ustedes ya conocen el proceso de sedimentación de partículas sólidas que están suspendidas en el líquido. Sedimentación por acción de la gravedad. La teoría de sedimentación se estudió ya principalmente cuando estudiamos el proceso de potabilización del agua. Y en estas unidades de tratamiento de líquidos cloacales, la teoría de sedimentación también es aplicada al líquido a tratar. Se aplica esta teoría en el diseño de sedimentadores primarios y secundarios. Los sedimentadores primarios son habitualmente de planta circular y en este esquema ustedes pueden diferenciar las 4 zonas de un sedimentador. La zona de entrada, la zona de salida, la zona de sedimentación y la zona de acumulación de lodos. Este sedimentador, si bien es de planta circular, es un sedimentador de flujo horizontal y la dirección del flujo es radial porque ingresa por el centro y sale por el contorno del sedimentador. En este sedimentador yo voy a retirar todo el material fino que ya no se retuvo en las etapas anteriores, como en el desarenador. Hasta esta etapa, en esta secuencia de tratamiento, el líquido que ingresó fue sometido a tratamiento físico. Tratamiento físico en la reja, en el desarenador, en el desengrasador y en el sedimentador. La sedimentación primaria siempre tiene el propósito de remover los sólidos sedimentables y también material flotante que pudiera seguir conteniendo líquido cloacal. Todo esto se realiza en el proceso de sedimentación antes de comenzar el tratamiento biológico en la unidad siguiente. ¿Cómo se dimensiona un sedimentador? Se dimensiona a partir de determinar su volumen que está en función del caudal, circulación y la permanencia. Se toma permanencia mínima de 2 horas para poder dimensionar el sedimentador. Luego, el diseño del sedimentador, a partir de determinar ese volumen, sale según lo establecido en la bibliografía y en la guía que presento siempre en el clase. Vamos a ver a continuación algunas imágenes de sedimentadores. Pero antes de ver las imágenes, el líquido ingresa con una concentración de sólidos suspendidos. Ingresa con una concentración menor. La diferencia entre lo que ingresa y lo que egresa se deposita o se acumula en las tolvas de acumulación de lodo. En cada unidad de tratamiento, según esta secuencia que ustedes pueden ver de los líquidos, en cada unidad el líquido va sufriendo degradación de demanda bioquímica de oxígeno y también una reducción de los sólidos suspendidos. En algunas unidades esa reducción se realiza con mayor eficiencia y en otras no. Por ejemplo, en la unidad de sedimentación se realiza con eficiencia la remoción, con mayor eficiencia la remoción de los sólidos suspendidos y con menor eficiencia una pequeña remoción de demanda bioquímica de oxígeno. En las imágenes siguientes podemos ver un sedimentador de planta circular que está provisto de un puente que sostiene un barredor superficial para poder arrastrar todos los elementos flotantes y también en la parte inferior sumergido un barredor de fondo para poder ir arrastrando todos los elementos en el fondo del sedimentador hacia la tolva de acumulación de lodo. También pueden ver acá en la imagen la zona de salida
conformado por vertederos triangulares. En esta imagen pueden ver el sedimentador de planta circular, el barredor de superficie y por debajo el barredor de fondo. La zona de salida, los pequeños vertederos que toman el agua ya superficial con salida hacia la siguiente unidad de tratamiento. También se dispone una pantalla para evitar que todos los elementos flotantes acumulados en la superficie circulen y se vayan hacia la siguiente unidad de tratamiento. Esta otra imagen pueden ver un sedimentador de planta circular, de flujo horizontal, en dirección radial. El líquido ingresa acá por la parte central y se dirige hacia el perímetro de ese sedimentador. En imágenes pueden ver los barredores de fondo, el barredor de superficie y este sector corresponde a la tolva de acumulación de lodo. En la siguiente imagen pueden ver los vertederos de salida que permiten tomar una pequeña lámina de agua. En esta imagen pueden apreciar mejor los vertederos de salida, la canaleta de recolección del efluente ya que hace de líquido sedimentado y este líquido se dirige a la siguiente unidad en la línea de tratamiento. También pueden ver la pantalla que retiene todos los elementos flotantes que se acumulan en la superficie, impidiendo que estos elementos pasen y continúen y alteren los tratamientos siguientes. En la imagen pueden ver que también en los sedimentadores de planta circular se dispone en la parte superficial un embudo para poder captar y retirar todos los elementos flotantes acumulados en la superficie. De esa manera, también el sedimentador, si yo no tuviera una unidad específica de desengrase en una planta de tratamiento, puede oficiar de desengrasador. Muy eficiente porque las permanencias todavía en un sedimentador es mucho mayor que la que se le da a un desengrasador. En la etapa de tratamiento secundaria comienza el tratamiento biológico, tratamiento que va a reducir considerablemente la demanda bioquímica de oxígeno del líquido cloacal. El tratamiento biológico en aguas residuales supone la remoción de contaminantes mediante la actividad biológica que van a desarrollar los microorganismos. Los microorganismos, desde un punto de vista práctico, siempre los podemos encasillar en dos grupos: los que intervienen en la transformación del líquido cloacal y los microorganismos que producen enfermedades infecciosas. La actividad biológica se aprovecha para remover principalmente sustancias orgánicas, biodegradables, coloidales o disueltas del agua residual, mediante su conversión en gases que se liberan a la atmósfera y también en una biomasa extraíble mediante el proceso de sedimentación que posteriormente se lo en el proceso de sedimentación secundaria. Existen dos tipos de tratamiento en función de la disponibilidad de oxígeno, dado que el oxígeno es requerido para poder realizar la transformación de la materia orgánica en una materia más estable. Si el tratamiento se realiza con disponibilidad de oxígeno, se denomina tratamiento aerobio o aeróbico. Y si el tratamiento se realiza con ausencia total de oxígeno, el proceso es un proceso anaeróbico o anaerobio. En nuestra planta de tratamiento
acuerdo a la secuencia que venimos viendo a lo largo de toda esta clase, el tratamiento biológico se realiza en el lecho percolador. Tratamiento biológico de tipo aerobio. Un lecho percolador no es nada más que un lecho de piedra contenido en un recinto de hormigón, y esa piedra tiene tamaño de 2,5 a 7 centímetros a 10. Depende de la característica de la piedra. Los lechos percoladores entonces constan de ese material poroso a través del cual se hace pasar el agua a depurar. Este sistema de tratamiento mediante lechos percoladores se asemeja en todo a una filtración sobre un medio poroso, pero a diferencia que en el lecho percolador el pasaje del líquido se lo hace a través de las piedras y se realiza siempre en un régimen de no saturación. De esta manera siempre es posible que a través del aire que ingresa por estos orificios de ventilación y se mueve a contracorriente del líquido, suministra el oxígeno necesario para que tenga lugar en el interior de ese lecho percolador el proceso biológico aeróbico de transformación. Los lechos percoladores constituyen un tratamiento, constituye la etapa de tratamiento secundario aplicado a todas las aguas susceptibles de ser depuradas mediante un proceso biológico aeróbico. En el lecho percolador, el líquido es regado en forma intermitente o en forma continua a través de un brazo regador que va girando, y el líquido percola entre ese material de filtro. Contracorriente ingresa. ¿Qué ocurre, qué ocurre acá? Cuando el líquido va pasando, está siendo regado sobre ese manto filtrante, que líquido que tiene su origen en el líquido proviene del sedimentador primario y es regado con brazos que pueden ser fijos y móviles, y se riega sobre ese lecho filtrante y se deja percolar libremente. Por eso tengan presente que en un lecho percolador material de filtro no está saturado. El agua residual proveniente del sedimentador primario percola libremente entre el material. Porque ese filtro, ese material de filtro que conforma todo el lecho percolador, es un medio altamente permeable. Y a ese material se le adhieren todos los microorganismos a través de el cual el residuo líquido se va adhiriendo. Usualmente la piedra que se emplea, vuelvo a repetir, tiene tamaño de 2 a 7 centímetros, a 10 centímetros, depende de las características de la piedra. Estos lechos también tienen altura que puede ir de 1,50 m a 2,20 m, con un fondo de drenaje. El funcionamiento, vuelvo a repetir, la circulación del aire se da a contracorriente del líquido que atraviesa el lecho percolador. Y el sistema de drenaje que sostiene a todo el material está conformado por un falso fondo. Por ese falso fondo ingresa el aire y asciende a través del manto filtrante. En esa piedra que conforma el lecho percolador se va a formar una membrana
biológica en donde va a tener lugar el proceso aeróbico del líquido cloruro. ¿Qué ocurre? Veamos en detalle. Yo tengo un material de filtro en donde las dos propiedades más importantes de este medio filtrante son la porosidad y la superficie específica de esa piedra, porque tengan en cuenta que en esa superficie de la piedra se lleva a cabo el tratamiento biológico. Una mayor superficie específica permite también aceptar mayores cargas orgánicas e hidráulicas a tratar sin incrementar el volumen de piedra. Inicialmente tengo las piedras en una determinada granulometría, porosidad, y sobre la superficie exterior de esas piedras se forma una membrana biológica que, cuando recibe el agua residual proveniente de la parte superior y de la parte inferior proviene el aire, de ese agua residual, esa membrana toma las sustancias orgánicas contenidas en el agua residual, sustancias orgánicas, contaminantes, determinado a través de la DDO, y toma del aire el oxígeno necesario para el tratamiento. De esa transformación va a continuar un agua residual siempre ya con la demanda bioquímica de oxígeno degradada a un valor menor al inicialmente ingresante, y de esa transformación vamos a tener también dióxido de carbono y una biomasa que va creciendo y se va cada vez aumentando su tamaño en la superficie de esa piedra, llegando a una situación que esa biomasa, tener un espesor, ya que esta biomasa, tengan presente que espesores que puede ir de 0,1 a 2 milímetros, ese es el espesor de la membrana biológica. La capa que está en contacto con el material de soporte ya no recibe el oxígeno suficiente para el tratamiento y la degradación de la materia orgánica. Entonces, esa capa inferior se transforma en una capa anaeróbica. Como las bacterias, todos los microorganismos que desarrollan el proceso de degradación requieren oxígeno, se mueren directamente. Y al morirse se desprenden de el material soporte, desprendiéndose la biomasa que va a ser recogido en el sedimentador secundario. También, por otro efecto, se puede desprender esa biomasa acumulada, esa película fija que está en el material de filtro, se puede ir desprendiendo porque a medida que crece el espesor, se reduce la sección de paso entre las piedras, aumentando la velocidad, y de esta forma va a ejercer una acción de lavado y arrastre de esa película fija que está adherida a la piedra. Ese es el proceso biológico aeróbico que se desarrolla en el material constitutivo del lecho percolador. El agua, como percola libremente entre las piedras, forma una película muy fina, y de esa película muy fina de agua es la que toma la materia orgánica. ¿Cómo se dimensiona un lecho percolador? Se dimensiona determinando el volumen de piedra.
A partir de determinar ese volumen de piedra, el diseño que se hace gira alrededor también de ese volumen de piedra. Ese volumen se le da forma, dimensiones, se aplican todos los criterios de diseño y tengo diseñado mi lecho percolador. Pero para determinar ese volumen de piedra, vamos a ver el concepto de carga orgánica total o carga másica, que es la base de todo cálculo biológico. No hay diseño ni cálculo de tratamientos biológicos que no pase por el conocimiento de este concepto, de la carga másica. La carga másica se determina como el producto del caudal por la demanda bioquímica. Y para dimensionar el lecho percolador, aparte de tener en cuenta la carga másica, tengo que tener en cuenta la carga unitaria de la piedra. Que de acuerdo al tipo de piedra basáltica, ese valor puede estar en 1,2 kilogramos de oxígeno por metro cúbico por día, es la carga unitaria de la piedra, y es lo que un metro cúbico de piedra puede aportar de oxígeno en un día. Finalmente, el volumen de piedra se obtiene haciendo la relación entre la carga másica y la carga unitaria de la piedra. Haciendo una analogía, esto es, la carga másica es lo que me solicita a mi sistema y la carga unitaria es con lo que yo voy a resistir. También se puede reemplazar las piedras por elementos modulares de material plástico. Cada fabricante va a entregar ese valor de carga, de carga unitaria dependiendo del diseño de sus módulos de plástico. De esta forma yo puedo determinar el volumen de piedra. ¿Con qué DBO dimensiono mi lecho percolador? Si bien acá en esta secuencia de tratamiento el líquido cloacal ingresa con una concentración de demanda bioquímica de oxígeno al inicio del tratamiento, a medida que va pasando por las distintas unidades, va sufriendo degradación ese líquido cloacal. En alguna unidad esa degradación lo hace con mayor eficiencia y en otra con menor, pero siempre sufre alguna pequeña degradación. Entonces, para poder dimensionar el lecho percolador, tengo que tener en cuenta la DBO a la salida del sedimentador primario. También tengo que tener en cuenta si dispongo la capacidad del cuerpo de receptor para poder recibir descarga. Con esa demanda bioquímica de oxígeno yo voy a determinar la carga másica, que es lo que me va a solicitar a mi sistema. Dos propiedades más importantes del medio filtrante son la porosidad y la superficie específica. Una mayor superficie específica permite aceptar mayores cargas orgánicas e hidráulicas sin incremento del volumen total con una mayor transferencia de oxígeno. La mayor porosidad actúa en el sentido a igual a la carga a la superficie específica. Y una ventaja suplementaria que nos da la porosidad es la mayor dificultad de atascamiento cuando los sólidos suspendidos son elevados. También los rellenos plásticos, como vamos a ver en algunas imágenes posteriormente, presentan un menor riesgo de colmatados por los sólidos suspendidos presentes en el agua residual y también requieren una estructura soporte.
Incluso con materiales plásticos, por su bajo peso, puedo llegar a mayores alturas dentro del lecho percolador y con una mayor tasa en el tratamiento. La ventilación de los lechos percoladores es fundamental a la hora de mantener las condiciones aerobias necesarias para asegurar un tratamiento efectivo. Generalmente la ventilación natural es suficiente para el proceso de depuración biológica que se realice. Solo en lechos percoladores muy profundos o con una alta carga hidráulica muy elevada puede ser necesaria una ventilación forzada, donde yo voy a incorporar ya el aire a través de unos ventiladores. Esto me permite que si yo tengo un lecho percolador diseñado para que funcione con una ventilación natural para una determinada carga hidráulica y una determinada carga orgánica, yo puedo optimizar ese lecho percolador aumentando la carga orgánica, aumentando la carga hidráulica y incorporando ventilación forzada. La ubicación del lecho percolador, lecho bacteriano, depende de la bibliografía que empleen. También el lecho percolador lo pueden encontrar como filtros biológicos. Siempre el lecho percolador se ubica entre el decantador primario y el decantador secundario. Ustedes pueden ver que en este esquema que la mayor pérdida de energía se da entre el lecho percolador y el sedimentador secundario. Tengan presente que en una planta de tratamiento de líquidos cloacales el escurrimiento se hace también a gravedad. Entonces es importante el perfil hidráulico que se defina en esta planta de tratamiento. Acá pueden ver las imágenes de unos lechos percoladores. Simplemente son recintos que contienen piedra y el líquido cloacal proveniente del sedimentador primario es regado sobre esas piedras. Acá pueden ver un lecho percolador con un relleno plástico que tiene la desventaja de poder tratar una mayor tasa una mayor carga orgánica e hidráulica del líquido cloacal, y estos son los rellenos plásticos, que son paneles en donde el líquido cloacal percola libremente en su interior y en la superficie se generan, en la superficie interior del panel, se genera la membrana biológica que va a desarrollar el proceso biológico aeróbico. En esta otra imagen pueden ver como un brazo regador rotatorio gira y va regando sobre ese manto de piedra el agua residual. La otra imagen también pueden apreciar que no son muy profundos, que tienen profundidades que no van más de los 2 metros, y en esta parte inferior pueden ver los orificios que permite el ingreso del aire en sentido contrario al sentido de escurrimiento del líquido dentro del mante, y de ese aire toma el oxígeno para el proceso biológico aeróbico. El sedimentador secundario es una unidad inseparable de todo tratamiento biológico. Se emplea para remover los sólidos y crecimientos biológicos,
la biomasa que se desprende, preformado en un reactor biológico, que puede ser un electroporador o un sistema de lodos activados, u otro tipo de proceso biológico aeróbico. La permanencia que se considera en un sedimentador secundario puede ser menor que para un sedimentador primario. La sedimentación secundaria siempre tiene el propósito de remover sólidos y la biomasa procedente del tratamiento biológico. En secuencia de nuestro tratamiento se ubica después del lecho percolador. Se dimensiona también determinando su volumen con una permanencia menor a la que se adopta para la sedimentación primaria y se fija una permanencia para los sedimentadores secundarios igual a 1,5 horas. El diseño de esto se realiza según la bibliografía que ustedes disponen y la guía que acompaña a este video. En imágenes pueden ver un sedimentador secundario, pueden ver ya que se encuentra a nivel del piso, dado que el líquido escurre con gravedad y en la secuencia, dado en esta línea de tratamiento del líquido, ya el líquido al atravesar todas las unidades llegó a un nivel mínimo. Posterior a este sedimentador secundario viene el proceso de desinfección. El proceso de desinfección se realiza en la cámara de cloración o cámara de contacto. Siempre existe en todos los líquidos cloacales microorganismos que producen enfermedades, y debido a esto es de importancia la desinfección del líquido antes de su descarga. En esta unidad se aplica un único producto químico empleado a lo largo de todo el tratamiento del líquido en esta planta que estamos desarrollando. El líquido a la salida de la cámara de cloración se dispone ya directamente en el cuerpo receptor. Se dimensiona teniendo en cuenta la permanencia del líquido en la cámara de contacto. Esta debe ser suficiente para poder destruir o inactivar organismos patógenos. Se dimensiona determinando su volumen y ese volumen resulta igual al producto del caudal por la permanencia que se adopta en 20 minutos. También las concentraciones de cloro a agregar son mayores a las empleadas para potabilización de agua. Es un recinto, la cámara de contacto es un recinto donde pueden, como pueden ver en la imagen, en donde ingresa ya el líquido totalmente tratado, ingresa y circula. Tienen chicanas para poder favorecer la mezcla. También se debe evitar la sedimentación de posibles partículas sólidas que pudiera contener el líquido. Y a la salida directamente al cuerpo. Esta otra imagen pueden ver una cámara de contacto de mayores dimensiones en donde el líquido ingresa en este sector, circula en este sentido, cambia de dirección, viene hasta este extremo, cambia de sentido, llega a este extremo, cambia de dirección y finalmente sale ya el líquido totalmente tratado y directamente se dispone en el cuerpo receptor. A esta parte vimos toda la secuencia de tratamiento del líquido cloacal. Espero no haberlos aburrido con este video, pero para la próxima clase abordaremos el tratamiento de los barros generados en el sedimentador primario y secundario, dimensionando el digestor y posteriormente las playas desecadas. Con esto se completaría el tratamiento del líquido cloacal.